Cuando lo vi salir de la ducha con solo una toalla atada a la cintura, me detuve en seco. No fue la piel mojada ni su torso marcado lo que me desconcertó, sino el modo en que me miró, como si yo no fuera la esposa de su tío, como si de pronto el mundo se redujera a esa cocina, al vapor flotando en el aire y a ese cruce de miradas que duró más de lo que debía. Parpadeé, esperando que él desviara la vista primero. No lo hizo. Entonces, con la toalla todavía en la mano, me dijo: «Perdón, no sabía que estabas aquí». Quise decir algo, cualquier cosa, pero mis labios no se movieron. Volví la cara y me obligué a caminar hasta la cafetera, como si no hubiera sentido el leve temblor en mis manos. Como si no me hubiera estremecido por dentro. Pensé que era un accidente, un momento incómodo sin más, pero ese fue solo el principio. Porque 3 meses atrás cometí un error. Uno de esos errores que no parecen errores al principio. Que se disfrazan de atención, de mirada casual, de conversación inocente. Pero ahora sé que ese instante marcó el comienzo de todo. Y si están leyendo esto, es porque ha llegado el momento de contar la verdad. Antes de revelar el secreto que tanto tiempo intenté enterrar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y dime, ¿alguna vez tuviste un secreto tan grande que temiste que si alguien lo descubría, tu vida jamás volvería a ser la misma? Mi marido se fue esa mañana como tantas otras, con su maleta de ejecutivo, su cara neutral y su despedida rutinaria. Estaré fuera por unos días, no olvides que mañana llega mi sobrino. Asentí con una sonrisa mecánica mientras revolvía el café, sin levantar la vista. Ni siquiera un beso. Ni siquiera una caricia. Cerró la puerta detrás de sí con el mismo sonido con el que cada día se marchaban mis expectativas. Él y yo llevábamos años juntos. Supongo que desde fuera nuestro matrimonio parecía estable, quizás incluso admirable. No había gritos, ni infidelidades conocidas, ni crisis escandalosas. Solo una secuencia predecible de rutinas, silencios y ausencias compartidas. Aprendí a vivir con eso. A convencerme de que era normal que el amor madurara y se transformara en algo más sobrio, menos físico. Pero en el fondo me sentía sola. Invisible. Como si me hubiera disuelto en la sombra de quien fui. Limpié la cocina sin prisa, con esa calma que uno cultiva cuando no espera nada del día. Revisé los mensajes del móvil, escuché una nota de voz de mi hermana, y luego me dediqué a ordenar los cajones de la entrada, un ritual sin sentido que repetía cada cierto tiempo. Cuando el timbre sonó, por un segundo no recordé que alguien debía llegar. Solo cuando abrí la puerta y lo vi parado allí, mochila al hombro y una sonrisa en los labios, lo recordé. Él. El hijo del hermano de mi marido. Lo había visto por última vez hacía años, cuando aún era un muchacho delgado y tímido que apenas hablaba en las reuniones familiares. Ahora frente a mí estaba un hombre. Alto, con esa mezcla de seguridad e ironía en la sonrisa que solo tienen quienes aún no se han rendido ante la rutina. «Hola», dijo. «¿Molesto?» «Claro que no». «Pasa», respondí, y lo hice entrar. Su energía contrastaba con la quietud de mi casa. Observaba todo con curiosidad, preguntaba por objetos que ni yo misma recordaba haber comprado. Me ofreció ayuda para llevar su maleta arriba, y se instaló en la habitación de huéspedes sin mayor complicación. Parecía cómodo, como si esa casa fuera también un poco suya. Esa noche cociné más de lo habitual. No porque él estuviera allí, me repetía, sino porque ya que había visita, era razonable hacer algo más elaborado. Elegí una botella de vino blanco y saqué una vajilla que no usaba desde hacía meses. Él puso música suave desde su teléfono y habló conmigo durante toda la cena. Me preguntó cosas. Me escuchó. Se rió de mis anécdotas. Me hizo sentir presente. Había olvidado cómo se sentía eso. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Sigues escribiendo? Me miró con sorpresa. No sabía que recordabas eso. Lo dejé un tiempo. La arquitectura ocupa bastante, pero a veces aún lo intento. Asentí. Me pareció curioso lo fácil que era hablar con él. No había tensión,
solo una ligereza casi cómplice, como si hubiéramos compartido algo más que unos cuantos veranos lejanos. Después de cenar, lavamos los platos juntos. Él insistió. Dijo que no era justo que yo hiciera todo. En medio del jabón y los platos, una burbuja explotó justo en su rostro y ambos reímos como adolescentes. Me di cuenta de que hacía meses no reía así. Cuando se fue a dormir, quedé sola en el salón, con la música todavía sonando de fondo. Me serví otra copa y apagué las luces, dejando solo la lámpara de la esquina encendida. Observé las sombras moverse en las paredes. Me pregunté cuánto de lo que había sentido era real y cuánto una ilusión creada por la necesidad. Esa noche soñé con mar. Con agua tibia deslizándose por mi piel. No recordaba cuando había soñado con algo tan físico. Tan vivo. A la mañana siguiente lo encontré en la cocina preparando café. Llevaba una camiseta blanca que le colgaba del cuerpo como si acabara de ponérsela sin pensar. Sus brazos estaban marcados, no como los de un atleta, sino como los de alguien que vive en movimiento. Me ofreció una taza y sonrió. ¿Dormiste bien? Asentí. Tomé la taza, pero no bebí de inmediato. No podía dejar de mirarlo. Durante el desayuno hablamos de libros. De películas antiguas. Me sorprendía lo mucho que teníamos en común. O quizás era que alguien por fin me escuchaba. El día pasó con naturalidad. Caminamos por el jardín, él se ofreció a arreglar una lámpara suelta en la entrada y luego me ayudó a reorganizar unos estantes que llevaba semanas posponiendo. Era útil. Atento. Presente. Por la tarde, mientras él leía en el sillón y yo regaba las plantas, sentí una especie de calma nueva. Una compañía silenciosa pero profunda. No dije nada. No hacía falta. Esa noche, después de cenar, volvimos a lavar los platos juntos. Esta vez sin risas, sin burbujas. Solo nosotros, en silencio. Pero en ese silencio, algo se construía. Algo que no supe cómo detener. Algo que, aunque aún no lo sabía, ya estaba echando raíces. Porque cuando mi marido me llamó esa noche y le dije que todo iba bien, que su sobrino era un encanto, lo dije sin dudar. Pero dentro de mí, una parte empezó a tambalearse. Y lo peor era que no sentí culpa. No aún. Solo un vértigo suave. Como si estuviera asomándome a un borde que ni siquiera sabía que existía. El día amaneció con una luz cálida, de esas que se filtran entre las cortinas y se extienden por la habitación como una caricia lenta. Me desperté antes de que sonara el reloj biológico al que me había acostumbrado todos estos años. La casa estaba en silencio y durante unos segundos no recordé que no estaba sola. Solo al escuchar pasos suaves viniendo desde el pasillo, la realidad retomó su forma. Bajé a la cocina todavía en bata, con el cabello algo revuelto sin maquillaje. No esperaba encontrarlo ya despierto, pero ahí estaba. De pie junto a la cafetera, vestido con una camiseta oscura y pantalones claros. Su postura relajada, la forma en que sostenía la taza con ambas manos, me hizo pensar en alguien acostumbrado a saborear el momento. Me ofreció café con una sonrisa y un gesto de cabeza. Agradecí en voz baja y por un momento compartimos el silencio más cómodo que había tenido en semanas. El tipo de silencio que no incomoda, sino que acompaña. Ese en el que no hace falta decir nada porque ambos saben que están en la misma frecuencia. Luego él sugirió que saliéramos. Dijo que conocía una feria local donde se vendían productos artesanales, pan recién hecho y que también había libros. Dudé por un instante. No era común que hiciera planes así con alguien que no fuera mi marido. Pero accedí. Había algo en su propuesta que sonaba a aire fresco, a pausa dentro de una vida que siempre giraba en la misma dirección. Nos preparamos con tranquilidad. Me puse un vestido sencillo y unos zapatos bajos. Él cargó su cámara, y juntos salimos al auto. El trayecto fue sereno. Él puso música suave, algo instrumental que no conocía pero que me pareció adecuada. Hablamos poco pero cada palabra tenía peso, y el silencio entre ellas no era incómodo.
Solo, natural. La feria era pequeña, colorida, con puestos de madera decorados con flores y telas. Caminamos entre los estantes, probamos un poco de queso de cabra, nos detuvimos en una librería de segunda mano. Él hojeaba los libros con una expresión seria, casi reverente, como si cada página pudiera contener un secreto que valía la pena descubrir. En un momento me llamó desde un rincón y me mostró un ejemplar desgastado de un poemario antiguo. Dijo que le recordaba algo que yo había escrito alguna vez. Me quedé inmóvil. No recordaba haber compartido textos con él, pero su mirada era sincera. Lo hojeé sin decir nada, sintiendo cómo el pasado se filtraba entre mis dedos junto con las páginas amarillentas. Después caminamos hasta una colina cercana que él recordaba de su infancia. Subimos en silencio, solo escuchando nuestros pasos sobre el sendero y el canto de algunos pájaros escondidos entre los árboles. Al llegar a la cima, la ciudad se desplegó ante nosotros, brillante, viva, distante. Nos sentamos en una banca de madera. El viento jugaba con mi cabello, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Fue allí donde me miró de una manera distinta. No había tensión ni deseo explícito, pero sí una atención plena, una presencia que se volvía cada vez más difícil de ignorar. Dijo algo sobre cómo los paisajes podían cambiar según quien los mirara. Yo no respondí. No sabía cómo poner en palabras lo que comenzaba a revolverse dentro de mí. Cuando descendimos, ya estaba cayendo la tarde. El aire había cambiado de temperatura, y yo también. Me sentía distinta, como si llevara en el cuerpo algo que no se veía, pero que pesaba. En el auto, no hablamos mucho. Él tarareaba una canción, yo miraba por la ventana. Al llegar a casa descargamos algunas cosas, pan, un frasco de miel, unos tomates frescos. Cocinamos juntos, aunque esta vez sin reír tanto como la noche anterior. Había algo más contenido en el ambiente, como si ambos evitáramos dar un paso más allá del borde. Durante la cena, mi teléfono vibró. Era mi marido. Un mensaje breve preguntando si todo estaba bien. Respondí que sí, que todo iba bien. Y era cierto. O no del todo. No supe cómo definirlo. Él notó mi expresión y preguntó si había algún problema. Negué con la cabeza y le sonreí. Me devolvió la sonrisa, pero no insistió. Fue entonces cuando encendió una vela sobre la mesa, una pequeña que encontró en uno de los cajones de la cocina. Dijo que la comida merecía tener un ambiente especial. Me reí. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien encendió una vela para cenar conmigo. Terminamos de comer y llevamos los platos al fregadero. Me lavé las manos, él se acercó por detrás para dejar un vaso en la encimera. En ese instante nuestros brazos se rozaron. Fue un contacto mínimo e insignificante, pero sentí como mi cuerpo reaccionaba. Un sobresalto interno. Un aviso. Me volví hacia él con la intención de decir algo, algo ligero, una broma quizás. Pero él me miraba con la misma calma de la colina, como si estuviera observando un paisaje nuevo. Nos quedamos así, uno frente al otro sin hablar. Y entonces sucedió. We kissed. No duró mucho, pero fue suficiente. Me aparté primero con una mezcla de asombro, culpa y algo más profundo que no quise nombrar. Él no dijo nada. Solo me miró como si entendiera. Como si no esperara nada más. Subí a mi habitación con el corazón latiéndome en los oídos. Cerré la puerta con cuidado, no porque temiera que él me siguiera, sino porque necesitaba tiempo. Espacio. Me senté en la cama, en la oscuridad, con las manos sobre las rodillas. Me temblaban. Pensé en mi marido. En su rostro serio, en sus horarios, en su distancia disfrazada de estabilidad. Pensé en lo fácil que había sido cruzar esa línea. En lo rápido que había pasado. En lo inevitable que se sintió. No lloré. Tampoco sonreí. Me quedé quieta, escuchando los sonidos de la casa. El crujido de la madera, el murmullo de la calle, el silencio entre paredes que ya no me contenían como antes. Y supe con una certeza que me dolía, que algo había cambiado.
Que ya no era la misma. Que lo que había pasado, por mínimo que pareciera, no iba a desaparecer con el amanecer. Me desperté mucho antes del amanecer con la extraña sensación de no saber si había dormido en absoluto. El cuarto estaba en penumbra, apenas iluminado por el resplandor tenue de la lámpara del pasillo que siempre dejaba encendida. Me senté en el borde de la cama y apoyé los pies en el suelo frío. Mi bata colgaba del respaldo de la silla, pero no la tomé. El frío era necesario. Me ayudaba a estar presente. A recordar que seguía siendo yo. Bajé las escaleras en silencio con cuidado de no hacer ruido. La casa entera dormía, o al menos eso esperaba. En la cocina, el reloj marcaba poco más de las 5. Puse a hervir agua para el té, evitando el café. No quería ese tipo de energía. Quería claridad. Quería silencio. Mientras esperaba que el agua burbujeara, me quedé mirando por la ventana. Afuera el jardín aún estaba envuelto en sombra, con las primeras luces insinuando apenas los contornos de los árboles. El aire parecía detenido. Como si el mundo entero aguardara algo. O tal vez era yo la que aguardaba. Después del té me refugié en la sala con una manta sobre las piernas. No encendí ninguna luz. Me limité a escuchar. Nada. Ni pasos ni puertas. Solo el crujir ocasional de la madera vieja, el murmullo lejano de la calle. Esa paz fingida que se vuelve insoportable cuando hay demasiado dentro de uno. El recuerdo del beso seguía ahí, vivo, latiendo bajo la piel. No me perseguía como un error. No aún. Me acompañaba, con una verdad incómoda que aún no terminaba de aceptar. Había sido breve, sí, pero no insignificante. Había una intención, una tensión, una historia detrás que se estaba escribiendo sin que yo lo notara. Cuando escuché los pasos en la escalera, ya llevaba más de una hora en la sala. Me acomodé la manta sobre las piernas, como si ese simple gesto pudiera disimular algo. Él entró sin prisa, con el cabello revuelto y una expresión suave. Me saludó en voz baja, con ese tono natural que parecía no necesitar esfuerzo. Como si lo de anoche no hubiera alterado nada. Respondí con un gesto y una sonrisa breve. No sabía qué decir, así que no dije nada. Observé cómo se dirigía a la cocina, cómo preparaba su café, cómo se movía con una familiaridad que no tenía sentido y sin embargo, no molestaba. Lo vi desde lejos como si tratara de entender qué parte de él no había visto antes. ¿Qué parte de mí había despertado? Desayunamos sin hablar demasiado. Él hablaba de cosas triviales, del clima, del mercado al que quería ir más tarde, de un libro que había encontrado en su mochila. Yo asentía, respondía con frases breves, pero mi mente estaba en otra parte. No en el pasado, ni siquiera en el futuro. En ese preciso momento intentando desentrañar lo que estaba sintiendo. Después del desayuno, me ofreció acompañarme al supermercado. Era una tarea simple, pero acepté. Tal vez porque no quería quedarme sola. Tal vez porque temía lo que pudiera pasar si lo hacía. Salimos juntos con bolsas de tela y la lista escrita a mano, como siempre hacía. En el auto él puso música instrumental. Me relajó. El tránsito era ligero, el aire fresco. Parecía un día cualquiera. Pero nada era igual. Yo no era igual. En el supermercado caminábamos entre los pasillos con naturalidad, pero en cada gesto suyo había una atención distinta. Sostenía las bolsas por mí, comentaba sobre los productos con una cercanía que, aunque no era nueva, ahora se sentía distinta. Cuando nuestras manos se rozaron al tomar un frasco, ambos nos detuvimos por un segundo. No dijimos nada. Solo seguimos. Al volver, acomodamos las compras en la cocina. Todo fluía con una armonía peligrosa. Tan natural, tan cómoda que me incomodaba. Como si esa rutina compartida se hubiera ganado un lugar que no le correspondía. Como si lo cotidiano se estuviera convirtiendo en algo íntimo. En algo que no podía permitirme. El resto del día transcurrió en calma. Él se encerró un rato en la habitación de huéspedes a escribir o leer, no lo supe bien.
Yo me dediqué a tareas pendientes, ordenar cajones, lavar ropa, regar las plantas. Pero todo lo hacía con una especie de conciencia aumentada. Cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo, mi cuerpo reaccionaba. Cada vez que su sombra pasaba por la puerta, sentía una alerta sutil. Por la tarde me propuso dar un paseo por el barrio antiguo. No había vuelto allí en años. Dijo que recordaba que alguna vez le hablé de ese lugar, de una librería escondida entre casas viejas. Dudé, pero accedí. Parte de mí necesitaba moverse, cambiar de escenario. Como si eso pudiera cambiar también lo que llevaba dentro. El paseo fue tranquilo. Caminamos por calles empedradas, bordeadas de árboles altos y faroles antiguos. Él se detenía a mirar fachadas, a observar detalles que yo ya no veía. En un momento me señaló una casa con ventanas verdes y dijo que le recordaba a una historia que yo le había contado en su infancia. Me sorprendió que la recordara. Yo misma apenas lo hacía. Pero ahí estaba él, rescatando fragmentos de mí que creía perdidos. Entramos en una pequeña librería al final de una calle. Olía a papel viejo y madera. El dueño, un hombre mayor con gafas gruesas, nos saludó con un leve movimiento de cabeza. Él se perdió entre los estantes, y yo me quedé cerca de la entrada, observándolo. Se movía con cuidado como si cada libro pudiera ser un descubrimiento. En sus manos, los objetos adquirían peso o valor. Me entregó un ejemplar gastado de un autor que no leía desde hacía décadas. Dijo que le hacía pensar en mí. Lo tomé sin decir nada, pero el nudo en mi garganta habló por mí. Salimos sin comprar nada. Ya comenzaba a anochecer. El camino de regreso fue más silencioso. No por incomodidad, sino por necesidad. Había cosas que aún no sabíamos cómo nombrar. Al llegar a casa, me ofrecí a preparar la cena. Algo sencillo. Mientras cortaba verduras, lo escuchaba tararear desde la sala. Me sentí extrañamente acompañada. Y eso fue lo más peligroso. Porque no era deseo lo que me inquietaba. Era la idea de ser vista. Escuchada. Considerada. Algo que hacía mucho no sentía. Durante la cena hablamos poco. Un par de comentarios, algunas sonrisas. Todo medido. Todo contenido. Pero en cada gesto, en cada mirada sostenida un poco más de lo debido, estaba el eco de lo que no decíamos. Esa noche me acosté más temprano que de costumbre. Cerré la puerta con suavidad. Apagué la luz. Me acosté boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si así pudiera sostener todo lo que se estaba desbordando por dentro. Y entonces entendí que el verdadero peligro no estaba en lo que había pasado. Estaba en todo lo que aún podía pasar. A la mañana siguiente me desperté con una extraña sensación de liviandad, como si mi cuerpo flotara sobre la cama sin terminar de asentarse en la realidad. El sol entraba tímidamente por las rendijas de la persiana, dibujando líneas tenues sobre la pared. Escuché el ruido del agua en la ducha del baño de invitados, seguido del chasquido de la puerta cerrándose suavemente. Me quedé inmóvil, escuchando, esperando no sé qué. Quizás una señal de que el mundo seguía siendo el mismo. Pero en mi interior, algo ya había cambiado. No bajé de inmediato. Me quedé sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en la alfombra. Pensé en mi marido, en su manera de besarme siempre en la frente al despedirse, como si yo fuera una estatua a la que se le rinde homenaje. Pensé en cómo me preguntaba por mis días sin realmente escuchar las respuestas. Y pensé en la noche anterior, en el momento que compartí con alguien que, en teoría, no debía significar nada para mí, pero que ahora ocupaba un espacio inesperado en mi mente. Cuando por fin bajé a la cocina, él ya estaba allí. Había preparado café y tostadas, y estaba hojeando un libro sentado junto a la ventana. Me saludó con una sonrisa tranquila, como si todo fuera perfectamente normal. Respondí con una sonrisa breve y me serví una taza de café. Nos sentamos en silencio como dos piezas que encajan en una escena sin necesidad de palabras. Pasaron unos minutos antes de que él rompiera el silencio. Mencionó que había visto, mientras regaba las plantas temprano,
que el cobertizo del jardín tenía algunas herramientas oxidadas. Dijo que si quería, podía ayudarme a reorganizarlo, limpiar un poco, deshacernos de lo que ya no servía. Acepté la propuesta sin pensarlo demasiado. Quizás por necesidad de movimiento, quizás por evitar quedarme encerrada conmigo misma. Pasamos la mañana en el jardín abriendo cajas viejas, sacudiendo trastos, revisando objetos que no veía desde hacía años. Encontramos una caja con adornos navideños, cartas viejas, fotos sueltas de vacaciones pasadas. Al tomar una de ellas, una en la que aparecía con mi marido, ambos sonriendo en la playa, me detuve un momento. La observé en silencio, reconociendo esa versión de mí que parecía tan lejana ahora. Él se acercó, miró la foto conmigo y no dijo nada. Y ese silencio fue un alivio. Después de varias horas y con las manos llenas de polvo y tierra, nos sentamos bajo el pequeño toldo del jardín a descansar. Él trajo limonada y durante un rato simplemente observamos el cielo. Habló de su infancia, de cómo recordaba este jardín como un lugar inmenso cuando era niño. Yo le conté que solía venir aquí por las tardes cuando necesitaba pensar, cuando las cosas con mi marido se volvían demasiado densas. Me miró con una expresión serena, pero en sus ojos había una comprensión profunda. No me juzgaba. No me cuestionaba. Solo me escuchaba. Más tarde, mientras él se duchaba, me quedé sentada en el salón, hojeando uno de los libros que habíamos sacado del cobertizo. Dentro encontré una hoja doblada, escrita por mí hacía al menos 20 años. Era un intento de poema. Torpe, desordenado, pero sincero. Lo leí en silencio, reconociendo en esas palabras a la mujer que alguna vez fui. Una que soñaba con ser escuchada, con ser sentida. Una que aún creía en la pasión cotidiana, en los pequeños gestos como forma de amor. Cuando él bajó limpio, vestido con ropa sencilla pero bien cuidada, me preguntó si tenía planes para la tarde. Le dije que no. Entonces propuso ir al mercado del centro. Acepté. El trayecto fue tranquilo. Hablamos de cosas simples, de una película que él había visto recientemente, de los diferentes tipos de pan que vendían en el mercado. Pero todo tenía una textura distinta. Las palabras flotaban entre nosotros, suaves, pero cargadas de algo más profundo. En el mercado él se movía con naturalidad, saludando a los vendedores, preguntando precios, probando frutas. Compró un ramo de flores silvestres y, sin ceremonia, me lo entregó. Lo tomé sin decir nada. Solo lo miré y él asintió como si entendiera perfectamente el peso de ese gesto. Nadie me había regalado flores sin motivo en muchos años. Ni siquiera en aniversarios. De regreso en casa, preparé una merienda ligera. Pan con queso, aceitunas, un poco de vino. Nos sentamos en la terraza, con las flores en un jarrón improvisado. Hablamos poco. Las palabras empezaban a sobrar. En su presencia, el silencio era un lenguaje completo. Más entrada la tarde, él sacó su cuaderno y se puso a escribir. Yo lo observaba desde la cocina, mientras lavaba los platos. La manera en que apoyaba el codo, cómo arrugaba la frente cuando pensaba, cómo sonreía apenas sin notarlo. Había en él una forma de estar en el mundo que me resultaba extrañamente atractiva. No por su físico, aunque era evidente que era joven y atractivo. Era su manera de habitar el espacio. De ver. De notar. Casi al anochecer, me pidió que le leyera algo mío. Algún texto antiguo, un poema, una carta. Me negué al principio. Hacía mucho que no compartía esa parte de mí con nadie. Pero insistió con respeto. Al final subí al cuarto y bajé con una carpeta polvorienta. Leí en voz baja un fragmento de una carta que nunca envié. Él me escuchó con atención absoluta. Y cuando terminé, no dijo nada. Solo se acercó, puso una mano sobre la mía y asintió como si entendiera todo sin necesidad de más. Esa noche me costó dormir. Daba vueltas en la cama, repasando los momentos del día como si fueran escenas de una película que se repetía sin pausa. Me preguntaba qué estaba buscando. ¿Qué estaba dispuesta a perder?
Porque algo me decía que esta historia, por más silenciosa que fuera, ya había empezado a escribirse. Y que yo ya no era solo una espectadora. La mañana amaneció gris, con una lluvia leve que golpeaba el cristal de las ventanas con la suavidad de un tambor apagado. Me desperté sin prisa, como si el cuerpo supiera que no había urgencia alguna. Me quedé acostada por unos minutos más, con la vista perdida en el techo, escuchando el murmullo del agua y el eco tenue de mis pensamientos. Todo estaba tranquilo y sin embargo, debajo de esa aparente calma, algo seguía creciendo. Un movimiento interno sutil pero persistente que no podía detener. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí, como si se hubiera apropiado del ritmo de la casa sin perturbarlo. Preparaba café con esa naturalidad que había adquirido desde que llegó. Me ofreció una taza con un gesto amable. Agradecí con una sonrisa breve. Nos sentamos a desayunar en silencio, viendo cómo la lluvia pintaba figuras abstractas en las ventanas. Durante un momento pensé en mi marido. En cómo habría reaccionado si viera esta escena. Tal vez no diría nada. Tal vez no notaría nada. Se sentaría, tomaría su café y abriría el periódico como siempre. Y eso era precisamente lo que me dolía. Que probablemente no percibiría la diferencia. Que su presencia en mi vida era tan constante como intrascendente. Después del desayuno, él sugirió salir a dar un paseo en coche. Dijo que conocía un lugar a las afueras donde se podía ver el río desde una colina. Dudé por un instante. La lluvia persistía, pero era suave. No tenía planes. Nada me ataba a quedarme. Acepté. Tomé un abrigo, él buscó las llaves y salimos. El trayecto fue tranquilo. La carretera se extendía entre árboles empapados, con hojas que brillaban bajo el agua. Él conducía con soltura y de vez en cuando señalaba lugares que recordaba de su infancia. Yo lo escuchaba, pero al mismo tiempo parte de mí vagaba por pensamientos más densos. No sabía exactamente por qué había aceptado esa salida. Tal vez era curiosidad. Tal vez era una necesidad confusa de seguir caminando por una línea que ya había cruzado. Llegamos a la colina después de media hora. El cielo seguía cubierto, pero la lluvia había cesado. Bajamos del coche y caminamos por un sendero que se abría entre arbustos bajos y hierba mojada. Él iba adelante marcando el paso, y yo lo seguía en silencio. Cuando alcanzamos la cima, el río apareció frente a nosotros, amplio, tranquilo, reflejando el gris del cielo. No había nadie más. Solo nosotros y el sonido lejano del agua. Nos sentamos sobre una roca plana. Él sacó de su mochila una cámara y tomó algunas fotos del paisaje. Luego me miró, levantó el lente y sin decir nada, hizo clic. Bajé la mirada, sorprendida por el gesto. No protesté. No me incomodó. Solo sentí como esa imagen quedaba grabada también en mi interior. Hablamos poco. Él mencionó algo sobre cómo el paso del tiempo se notaba en los lugares tanto como en las personas. Yo asentí. Le dije que a veces sentía que el tiempo pasaba por mí sin que yo pudiera dejar marca alguna. Él me miró y en sus ojos no vi lástima, sino atención. Una forma de escuchar que iba más allá de las palabras. Permanecimos allí un rato más, contemplando el agua, el cielo, el silencio. Luego él se levantó y me ofreció la mano para ayudarme. La tomé y ese contacto breve pero firme me recordó todo lo que no estaba diciendo. Todo lo que había empezado a sentir y que no sabía cómo manejar. De regreso al coche no hablamos casi nada. Solo música suave y el sonido de las ruedas sobre el asfalto mojado. La tarde empezaba a caer, y la ciudad reaparecía poco a poco entre los árboles. Cuando llegamos a casa, él se ofreció a preparar algo para comer. Dije que no hacía falta, pero insistió. Decidimos improvisar una cena ligera. Pan tostado, queso curado, algunas verduras salteadas y un poco de vino. Comimos en la terraza bajo el toldo con la lluvia comenzando de nuevo. La luz era tenue, el ambiente sereno. Todo parecía suspendido en un instante que no quería terminar. Después de cenar, él puso un disco con música suave, algo de jazz instrumental.
Yo recogía los platos mientras él tarareaba en voz baja. En algún momento me giré y lo vi mirándome desde el umbral de la cocina. No había palabras. Solo una pausa. Una espera. Nos acercamos. No sé quién dio el primer paso. Solo recuerdo ese instante en que el aire pareció detenerse. We kissed. Fue distinto al primer beso. Más lento. Más consciente. Como si cada segundo contuviera una decisión. Como si el gesto fuera al mismo tiempo un consuelo y una pregunta. Me alejé primero con el corazón agitado, la mente nublada. No dijimos nada. Él se apartó con respeto. Yo me fui a mi habitación sin mirar atrás. Esa noche, mientras me quitaba los zapatos lentamente, pensé en los límites. En cómo uno cree tenerlos claros hasta que los cruza sin darse cuenta. Pensé en la forma en que las pequeñas decisiones diarias pueden llevar a lugares inesperados. En cómo el afecto se puede colar entre las grietas del silencio. Me acosté sin apagar la luz. Me quedé mirando el techo, escuchando la lluvia. Sabía que esto ya no era una fantasía pasajera. Que el peso de lo que estaba viviendo iba a dejar marca. Y no solo en mí. También en él. También en lo que había sido mi vida hasta ahora. Cerré los ojos con una certeza dolorosa. Había llegado a un punto del que no se podía volver. Aunque quisiera. Aunque lo intentara. Aunque al amanecer todo siguiera igual por fuera, por dentro algo se había roto. O tal vez algo se había encendido. Ya no lo sabía. Solo sabía que nada volvería a ser como antes. El día comenzó con una luz opaca filtrándose por las rendijas de la persiana. Me desperté con una sensación de vacío difícil de explicar. Como si algo hubiese quedado suspendido en el aire la noche anterior y todavía estuviera allí, flotando entre las paredes. El silencio de la casa no era el mismo. Había cambiado de tono. Ya no era cómodo ni familiar, sino denso, espeso, cargado de una tensión que no sabía cómo manejar. Me quedé un rato en la cama, con la mirada perdida en el techo, repasando cada detalle de la noche anterior. No podía sacármelo de la cabeza. La forma en que me miró, cómo se acercó, cómo nuestras respiraciones se mezclaron justo antes de que todo ocurriera. Lo peor no era haber cruzado una línea. Lo peor era que no sentía arrepentimiento. Sentía vértigo. Sentía miedo. Pero también una especie de alivio oscuro. Como si después de años de contención, al fin algo dentro de mí se hubiese roto para dejarme respirar. Me levanté lentamente. No quería bajar. No quería verlo. No sabía qué iba a decir ni cómo iba a actuar. La duda me carcomía, pero al mismo tiempo sabía que no podía seguir escondiéndome. Tomé una ducha rápida, me vestí con ropa cómoda y bajé a la cocina. Él estaba allí, de pie junto a la cafetera, con el ceño levemente fruncido, concentrado en preparar el desayuno. No me miró de inmediato. Yo tampoco dije nada. Durante unos minutos, solo se oyeron los sonidos del vapor, de los platos, del reloj marcando los segundos con su tic-tac metódico. Cuando finalmente nuestras miradas se cruzaron, sentí que el aire se detenía por un instante. En sus ojos no había reproche ni ansiedad. Solo una calma tensa. Como si él también estuviera esperando a ver cuál sería el siguiente paso. Me ofreció café y lo acepté sin palabras. Nos sentamos a la mesa, uno frente al otro, como si fuéramos dos desconocidos tratando de recordar por qué estaban compartiendo ese espacio. Él intentó iniciar una conversación ligera, hablando sobre una ruta que había pensado recorrer antes de volver a la ciudad, sobre una feria de libros usados que se haría cerca del centro. Yo asentía, decía frases cortas, pero no lograba salir de ese torbellino mental que me atrapaba. En un momento dijo que estaba considerando irse antes de lo planeado. Que tal vez era momento de continuar su viaje, de no quedarse demasiado tiempo. Sentí cómo se me contraía el pecho, pero disimulé. No respondí de inmediato. Solo bajé la mirada hacia la taza, como si en el fondo del café pudiera encontrar las palabras correctas.
Finalmente murmuré que hiciera lo que sintiera correcto. Que yo lo entendería. No supe si lo decía por él o por mí. El resto de la mañana transcurrió en una especie de coreografía extraña. Nos movíamos por la casa como si fuéramos figuras en un tablero, calculando cada paso para no tocarnos, para no repetir lo que había pasado. Pero cada gesto, cada mirada evitada, era una afirmación de lo contrario. Lo inevitable ya había ocurrido. Y la distancia que ahora intentábamos imponer era apenas un intento inútil de recuperar un orden que ya no existía. Por la tarde propuso salir a caminar. Acepté en parte por evitar seguir encerrada, en parte porque necesitaba moverme, sacar el ruido de la cabeza. Caminamos por una calle tranquila, bordeada de árboles y casas bajas. El aire estaba fresco, casi otoñal. No hablábamos, pero la presencia del otro era constante, tangible. En un momento nos detuvimos frente a un escaparate donde se exhibían objetos antiguos, relojes, cámaras, radios de otra época. Él comentó que le recordaban a su infancia. Yo le respondí que para mí eran más bien espejos de un tiempo que ya no volvería. Me miró de reojo con una expresión que no supe descifrar. Cuando regresamos a casa, la tensión había disminuido ligeramente, pero no se había ido. Era como una brasa que se mantiene encendida bajo las cenizas. Cada palabra, cada silencio alimentaba esa sensación de estar al borde de algo más profundo, más peligroso. Durante la cena hablamos poco. Yo preparé una sopa sencilla, él puso la mesa. Los movimientos eran mecánicos, casi automáticos. Pero en mi interior, todo era un caos. Quería preguntarle por qué dijo que se marcharía. Quería saber si lo decía por mí por lo que habíamos hecho, o si era algo que ya había decidido antes. Pero no me animé. No era el momento. O tal vez no existía un momento correcto para esa conversación. Después de cenar, él se retiró a su habitación. Yo recogí la mesa, lavé los platos y me quedé un rato sentada frente a la ventana, viendo cómo las luces de la calle se reflejaban en el vidrio. Me sentía sola, pero no era la soledad de otros tiempos. Era una soledad nueva atravesada por la conciencia de que algo dentro de mí se había movido, que ya no podía seguir actuando como si nada hubiera pasado. Pensé en mi marido. En cómo nuestra vida había caído en una rutina tan sólida que ya no nos permitía vernos realmente. Pensé en lo fácil que había sido abrir una rendija en esa estructura. Y en lo difícil que sería cerrarla sin romper todo. Subí a mi habitación más tarde de lo habitual. La casa estaba en silencio. Me cambié lentamente con movimientos cansados. Me acosté sin apagar la luz, como si temiera enfrentar la oscuridad. Cerré los ojos e intenté dormir. Pero el sueño no llegó. En la penumbra, repasé los días anteriores. La forma en que habíamos compartido tareas, las conversaciones, las miradas, los pequeños gestos que, sin que yo lo notara, se fueron acumulando hasta volverse imposibles de ignorar. Nada de eso fue planeado. Nada fue forzado. Y sin embargo el resultado estaba ahí. Imposible de borrar. Me pregunté qué pasaría si él se iba. Si todo volvía a ser como antes. ¿Podría seguir viviendo en la misma rutina, sabiendo lo que ahora sabía? ¿Podría mirar a mi esposo a los ojos sin recordar cómo me sentí en presencia de otro? No tenía respuestas. Solo preguntas que se acumulaban como capas de polvo sobre una superficie que alguna vez fue clara. Lo último que pensé antes de quedarme dormida fue que quizás esa era la verdadera traición. No el beso. No la cercanía. Sino haber recordado que todavía podía sentir. Que aún había una parte de mí que no estaba muerta. Que pedía a gritos ser escuchada. Aunque fuera demasiado tarde. Aunque no supiera qué hacer con ello. Esa mañana al despertar, supe que algo se había definido en el aire. No fue una corazonada mágica ni una epifanía repentina. Fue más bien una certeza densa, reposada, como si el silencio de la casa hablara por sí solo. No escuché pasos en el pasillo ni el sonido familiar de la cafetera. Todo estaba en calma, pero era una calma expectante como si algo estuviera por concluir.
Me levanté con lentitud. Al mirar por la ventana, el cielo estaba despejado por primera vez en varios días. Un azul limpio se extendía sobre el vecindario, como si incluso el clima decidiera dar una tregua. Me vestí sin pensar mucho, eligiendo ropa cómoda, neutra, y bajé a la cocina. Él ya estaba allí, como si nunca hubiera dejado ese espacio. Pero esta vez había algo distinto en su postura. Una mochila descansaba sobre una de las sillas. Junto a ella, su cuaderno cerrado. La taza de café medio vacía. No hizo falta preguntar. Sabía que era el último día. Nos saludamos con un gesto sin palabras. Nos sentamos frente a frente en silencio. El desayuno fue casi simbólico. Ninguno tenía hambre, pero ambos sabíamos que era un momento que había que sostener, al menos por respeto al tiempo compartido. Después él dijo con voz tranquila, que había decidido partir al mediodía. Que era tiempo de seguir su camino, continuar con los planes que había trazado antes de llegar. Dijo que se sentía agradecido por los días aquí. Que todo había sido valioso. Yo asentí. No pregunté más. No pedí explicaciones. Sabía que no había espacio para reproches, ni razones que cambiaran lo esencial. Pasó la mañana ordenando sus cosas. Lo veía ir y venir por el pasillo, recogiendo objetos, doblando ropa, cerrando bolsillos. Me sentía una observadora de algo que no terminaba de pertenecerme. Como si la vida volviera a tomar su curso original y yo quedara suspendida en un paréntesis que pronto desaparecería. Alrededor del mediodía, me acerqué con una bandeja donde puse pan, queso, un poco de fruta. Nada especial. Solo un gesto para no dejar que el último acto se disolviera en la nada. Él aceptó con una sonrisa discreta. Comimos poco en silencio. Las palabras se habían agotado o, mejor dicho, ya no eran necesarias. Al terminar, recogió los platos y los lavó sin que se lo pidiera. Luego, como si fuera parte de una coreografía que ambos conocíamos, caminó hasta la puerta y dejó su mochila a un lado. No la tomó aún. Se giró hacia mí. Me miró. Y entonces sucedió. Pasamos la noche juntos. No hubo palabras después. Ninguna declaración. Ninguna promesa. Ningún intento de explicar lo que ya era evidente. Él tomó su mochila con una lentitud medida, como si cada movimiento significara un adiós distinto. Me miró una vez más, esta vez con los ojos llenos de una ternura que no pedía nada a cambio. Caminó hasta la puerta. La abrió. Y sin girarse salió. La puerta se cerró con un leve clic. No estruendoso. No definitivo. Pero suficiente. Me quedé de pie en el umbral sin saber cuánto tiempo. Todo en la casa parecía haber cambiado ligeramente de lugar, como si los objetos también hubieran comprendido que algo se había ido. Que lo que quedaba era un eco. Subí a mi habitación lentamente. No lloré. No podía. No quería. Me senté en la cama con la espalda recta, las manos sobre las rodillas y respiré. 1, 2, 3 veces. Intentando sentir mi cuerpo, ubicarme de nuevo en mí misma. No sabía qué iba a pasar mañana. No sabía cómo iba a mirar a mi marido cuando regresara. No sabía si esto sería una marca imborrable o una sombra que con el tiempo se diluiría. Lo único que sabía era que ese día, esa despedida, me había enfrentado conmigo misma de un modo que no esperaba. No había excusas ni lugar para victimismos. No era una mujer engañada. No era una víctima del aburrimiento. Era alguien que había sentido algo, lo había vivido, y ahora debía seguir adelante. La casa estaba en silencio otra vez. Pero esta vez, el silencio no era ajeno. Era mío. Lleno de lo que había ocurrido. De lo que había elegido. Me acerqué a la ventana y la abrí de par en par. El aire entró fresco o ligero como una purificación. Cerré los ojos. Sentí el viento en la cara.
Y por un momento, solo por un momento, no pensé en nada. Solo respiré. Desperté más tarde de lo habitual. No porque hubiera dormido profundamente, sino porque mi cuerpo, agotado, parecía resistirse a volver a la realidad. El lugar junto a mí en la cama estaba vacío, como era de esperarse. No había rastro de él. Ni olor, ni ropa, ni huellas. Solo una sábana arrugada que mi mente le atribuía por costumbre. Me senté con lentitud, sentí el frío bajo los pies descalzos y respiré hondo, intentando ordenar la jornada que apenas comenzaba. Bajé las escaleras en silencio. La casa me recibió con una quietud casi exagerada, como si todo lo que había sucedido en días anteriores no fuera más que una alucinación. Pero no lo era. El desayuno no estaba servido. No había café recién hecho. No había música suave en el salón. Solo yo, los muebles en su lugar, y una sensación de ausencia tan concreta que podía tocarla. Preparé café por costumbre, no por deseo. Mientras el líquido caía lentamente, pensé en lo que debía hacer. Pensé, por ejemplo, en lavar las sábanas. En guardar los libros dispersos. En revisar los mensajes pendientes en el móvil. Pero no hice nada de eso. Me quedé de pie junto a la ventana, con la taza entre las manos, observando el jardín que él había mencionado más de una vez como refugio improvisado. No recordaba cuándo fue la última vez que me sentí tan vacía y, al mismo tiempo, tan presente. Había algo crudo en ese silencio, algo que no dolía exactamente, pero que raspaba por dentro. Era como si hubiera salido de una habitación oscura después de años y la luz me cegara, aunque supiera que necesitaba verla. A media mañana, el sonido de un coche familiar me sacó de mi ensoñación. Era mi marido. Había vuelto un día antes. Su mensaje, al parecer, se había quedado sin respuesta la noche anterior, y eso, me dijo más tarde, lo inquietó. Escuché el portón abrirse, la puerta del coche cerrarse, su andar por la entrada. Me quedé inmóvil, sabiendo que no podía retrasar más el encuentro. Entró con una bolsa en la mano y una expresión neutral. Me saludó con su voz habitual, esa mezcla de cordialidad y cansancio que lo acompañaba desde hacía años. Respondí con un tono neutro, intentando mantener el equilibrio, como si el suelo bajo mis pies fuera frágil. Me preguntó si todo había estado bien. Respondí que sí. No con culpa, sino con el reflejo de alguien que ya no sabe cómo empezar una conversación verdadera. Dejó la bolsa en la mesa, me dio un beso en la mejilla, y preguntó si teníamos algo para almorzar. Le dije que podía preparar algo rápido. No pareció notar nada extraño. O tal vez sí, pero prefirió no profundizar. En nuestra relación, las omisiones habían reemplazado hace tiempo a los conflictos abiertos. Mientras preparaba una ensalada y calentaba pan, lo escuché hablar sobre su viaje, reuniones, tráfico, una cena con socios. Nada fuera de lo común. Lo decía todo sin detenerse, como si estuviera leyendo un informe más que compartiendo una experiencia. Asentía mientras cortaba tomates, mientras revolvía el aderezo, mientras me preguntaba si algún día habíamos sido realmente cercanos. Durante el almuerzo, él habló del sobrino. Preguntó si había sido de ayuda, si no había causado molestias. Respondí que no, que todo había estado tranquilo. Que fue amable, discreto, atento. Su mirada no cambió. Solo se limitó a asentir. Habló un poco más, luego tomó su taza de café y se dirigió al salón a revisar correos en su portátil. Como siempre. Cuando terminé de recoger la mesa, subí al cuarto de huéspedes. Quería asegurarme de que todo estuviera ordenado. Abierta la puerta, el cuarto estaba exactamente como él lo había dejado, cama hecha, cortinas recogidas, ninguna pertenencia a la vista. Todo en orden. Pero al revisar por costumbre el cajón de la mesita, encontré un objeto inesperado, un pequeño cuaderno con la tapa de cuero. Dudé antes de tocarlo. No debía. Pero lo hice. Lo abrí y encontré algunas páginas escritas con tinta negra. Fragmentos sueltos. Pensamientos breves. Frases que no conformaban una historia completa, pero sí un mapa emocional.
No había nombres, pero su tono era inconfundible. Había uno que decía, a veces no se trata de lo que uno quiere, sino de lo que uno no puede seguir ignorando. Cerré el cuaderno. No leí más. Lo dejé en el mismo lugar. Me fui. Por la tarde mi marido me pidió que lo acompañara al supermercado. Acepté. El trayecto fue breve como tantos otros. La radio encendida, algunos comentarios sueltos sobre los precios, sobre lo mal que estaciona la gente. Nada profundo. Nada que exigiera más que respuestas mecánicas. Al volver preparé café y él se instaló en su sillón a leer el periódico. Lo observé desde la cocina. Su silueta conocida, su concentración habitual, su forma de estar sin mirar. Me pregunté si alguna vez había notado cómo cambiaba mi expresión al mirarlo. Si alguna vez había prestado atención a los detalles de mi silencio. Esa noche antes de dormir, sacó de la bolsa un pequeño regalo. Un imán de nevera con la forma de un faro. Me dijo que le pareció bonito. Asentí, lo agradecí. Lo puse en la puerta del refrigerador. El gesto, sin embargo, no logró tocarme. No porque fuera pequeño, sino porque sentí que ya no hablábamos el mismo idioma. Que nuestros gestos iban en direcciones opuestas. Me acosté temprano. Él llegó después, apagó la luz y se giró hacia su lado de la cama. Escuché su respiración hacerse lenta. Constante. Familiar. Me quedé mirando al techo como tantas noches antes. Pero esta vez con una conciencia distinta. Sabía que ya no podía fingir. Que la parte de mí que había despertado no volvería a dormirse. No lloré. No me moví. Solo me prometí no olvidar lo vivido. No como una historia prohibida, sino como un recordatorio. ¿De quién era? De lo que aún sentía. De lo que todavía necesitaba encontrar. Aunque no supiera cómo. Aunque no tuviera claro dónde empezar. Pasaron los días con una lentitud que no supe si agradecer o temer. La rutina regresó como una marea silenciosa, cubriéndolo todo de nuevo. Las comidas volvieron a ser mecánicas, los diálogos funcionales, las tareas compartidas sin emociones. Pero dentro de mí algo se mantenía despierto, latiendo con una constancia muda. No podía olvidarlo. No quería olvidarlo y sin embargo sabía que recordarlo demasiado también podía romperme. Mi marido retomó su vida con naturalidad. Volvía del trabajo con la misma puntualidad, se sentaba en el sillón con el mismo periódico, comentaba las mismas noticias con el mismo tono. Me preguntaba si necesitábamos algo de la tienda, si el auto ya había sido llevado al taller, si la factura del gas había llegado. Y yo respondía, claro. Siempre respondía. Pero ya no desde el mismo lugar. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en el escritorio del salón, encontré un sobre con mi nombre escrito a mano. No era la letra de mi esposo. No era nueva para mí. Era de él. El sobre no tenía remitente ni fecha. Solo mi nombre escrito con firmeza, sin adornos. Lo tomé entre las manos y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo giré, lo palpé, lo acerqué a mi pecho. Pero no lo abrí. Lo dejé sobre la mesa del comedor, a un lado, sin esconderlo pero sin exponerlo del todo. Como si necesitara que su presencia me acompañara antes de atreverme a descubrir su contenido. Sabía que una vez abierto, ya no habría vuelta atrás. El silencio que habíamos sellado con nuestra despedida se rompería. Y no estaba segura de estar preparada para eso. Esa misma noche mi marido me propuso ir a cenar fuera. Dijo que hacía tiempo no salíamos. Lo dijo con una mezcla de entusiasmo forzado y buena intención. Acepté, quizás por inercia, quizás porque era más fácil moverse que quedarse atrapada en la espera. Nos fuimos a un restaurante cercano, uno al que solíamos ir al principio, cuando todavía buscábamos momentos especiales. La cena fue correcta. La comida buena, el ambiente tenue, la conversación tranquila. Me preguntó por cosas pequeñas, el jardín, la lavadora, la vecina que casi nunca saludaba.
Le respondí todo. Le hablé como quien cumple con una obligación moral. Por momentos intentaba mirarlo a los ojos, pero algo dentro de mí esquivaba esa conexión. Había un muro. Invisible pero sólido. Y ya no tenía fuerzas para derribarlo. Al volver a casa, él fue directo al baño y luego al dormitorio. Yo me detuve en el salón, frente al sobre. La luz de la lámpara lo iluminaba con suavidad, como si me invitara a tocarlo otra vez. Lo tomé entre las manos, caminé hasta la ventana y lo observé mientras afuera las luces de la calle parpadeaban. El corazón me latía con fuerza, pero no lo suficiente como para convencerme. Lo volví a dejar sobre la mesa. Sin abrirlo. Pasaron los días. Cada vez que lo veía, el sobre parecía pesar más. Como si su contenido se hiciera más intenso con el tiempo. Como si su voz contenida en papel quisiera hablarme desde adentro. Pero yo no la dejaba. Me aferraba al silencio como si fuese un último refugio antes de enfrentar lo que fuera que él quisiera decirme. Una mañana, mientras desayunábamos, mi marido me preguntó por él. Dijo que había recibido una postal suya, con una foto de una playa y un saludo breve. Me la mostró. Una frase genérica, una firma sencilla. Nada más. Sonreí, dije que me alegraba de que estuviera bien. Y eso fue todo. Él no notó nada en mi expresión. O tal vez sí, pero no lo dijo. La imagen de la postal me persiguió el resto del día. Lo imaginé allí, caminando por la arena, escribiendo esas palabras sin saber si yo las leería. Me pregunté si pensaba en mí. Si lo que habíamos vivido significaba lo mismo para los dos. O si, quizás, ya lo había dejado atrás. Me pregunté qué contenía esa carta que aún no me atrevía a leer. ¿Un cierre? ¿Una promesa? ¿Un adiós definitivo? Una tarde salí a caminar sola por el barrio. No tenía rumbo fijo. Solo necesitaba moverme, sentir el aire en la cara, alejarme del peso invisible que me oprimía el pecho. Pasé por un café en el que solíamos sentarnos años atrás. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí una infusión y observé a la gente pasar. Parejas, niños, personas mayores caminando con sus perros. Me sentí fuera de lugar. Como si perteneciera a otro tiempo, a otro ritmo. Saqué una libreta que llevaba en el bolso y comencé a escribir. No sabía bien qué. Palabras sueltas, frases incompletas, preguntas sin respuesta. Era como si necesitara dejar constancia de todo lo que no podía decir en voz alta. Tal vez para no olvidarlo. Tal vez para no perderme por completo. Esa noche al volver a casa, me sentí extrañamente tranquila. Como si esa pequeña salida me hubiera ayudado a asentar algo dentro de mí. Mi marido ya dormía. Caminé hasta el comedor, encendí la lámpara, y me senté frente al sobre. Lo tomé, lo acerqué a mi nariz. No tenía perfume. Solo papel. Lo guardé en un cajón. Cerré lentamente. No lo rompí. No lo escondí. Solo lo guardé. Quizás algún día, cuando el ruido en mi pecho se calme, lo abra. Pero por ahora, necesitaba ese silencio. Necesitaba vivir con la incertidumbre, con la memoria, con lo que había sido y ya no era. Con lo que aún no me atrevía a enfrentar. Conmigo misma. La mañana comenzó igual que tantas otras, pero algo en el aire era distinto. El sol entraba con timidez por la ventana, pintando el suelo de la cocina con manchas de luz que parecían más frías de lo habitual. Me serví una taza de café y la sostuve entre las manos, observando el vapor elevarse lentamente. Había dormido poco. Mi mente había estado llena de pensamientos erráticos, de recuerdos, de preguntas. El sobre seguía en el cajón del comedor, intacto, esperando. Sentí su peso invisible durante todo el desayuno, como si su sola existencia cambiara la gravedad de la casa. Mientras mi marido salía temprano para resolver algunos asuntos, me quedé sola en la cocina, escuchando el eco de mis propios movimientos. Me pregunté cuántos días más podría seguir habitando ese espacio de espera, de dudas.
El teléfono vibró con una notificación trivial. Ignoré el mensaje. Me levanté, recogí la mesa y, casi sin pensarlo, abrí el cajón donde guardaba el sobre. Lo miré de nuevo. La tentación era grande, pero el miedo a lo que pudiera contenerlo era aún más. Lo sostuve, lo acaricié con el pulgar, pero lo devolví a su lugar. No hoy, me dije, no hoy. Salí al jardín y me senté en la vieja banca de madera, mirando las plantas crecer, las hojas moverse apenas bajo la brisa. Era como si la naturaleza tuviera su propio ritmo, ajeno a mis inquietudes. Recordé las veces que él y yo habíamos compartido el mismo banco, hablando de cualquier cosa o a veces sin decir palabra. Todo parecía tan lejano y tan reciente a la vez. Cerré los ojos y dejé que el aire fresco limpiara mi mente por unos minutos. Por la tarde decidí salir a caminar. Elegí un vestido sencillo, cómodo, uno que hacía tiempo no usaba. El bolso pequeño, la cartera, las llaves. Crucé el umbral de la casa como quien cruza una frontera, con paso firme aunque no supiera bien hacia dónde ir. Caminé por calles familiares, saludé a algunos vecinos con un gesto, evité conversaciones largas. No buscaba compañía, sino movimiento. El mundo seguía igual, pero yo no era la misma. Entré en una cafetería del centro, una de esas con mesas de mármol y sillas de hierro con paredes llenas de fotografías antiguas. Me senté junto a la ventana, pedí un café y un trozo de pastel. Observé a la gente entrar y salir, las conversaciones que llenaban el aire con fragmentos de vidas ajenas. Me gustaba ese anonimato, esa posibilidad de perderme en la multitud. Saqué una libreta y un bolígrafo, intenté escribir algo. Solo salieron frases sueltas, recuerdos encapsulados en palabras cortas. A veces el silencio es todo lo que queda. Hay cartas que pesan más cerradas que abiertas. La memoria no se apaga, solo aprende a callar. Volví a casa cuando la luz ya caía. Mi marido estaba sentado en el salón, hojeando una revista. Me preguntó cómo había estado el día, si necesitaba algo. Respondí con naturalidad, agradecí su interés. No hubo reproches, ni preguntas incómodas, ni sospechas en su tono. La rutina protegía y a la vez ocultaba. Preparé la cena, encendí la radio. Cocinamos juntos, hablamos poco. Las palabras justas, los gestos medidos. Esa noche, mientras lavaba los platos, sentí el impulso de abrir el sobre. Subí al dormitorio, lo saqué del cajón, me senté en la cama con él entre las manos. El corazón me latía fuerte, pero mis dedos no se atrevieron a romper el sello. Lo observé largo rato, imaginando todas las posibilidades de lo que podía contener, una confesión, un adiós definitivo, un simple agradecimiento. Cualquier cosa que fuera, tenía el poder de cambiar algo. Y sin embargo decidí dejarlo cerrado una vez más. Lo guardé de nuevo. No por cobardía, sino por respeto a ese silencio que tanto me había costado conseguir. Me asomé a la ventana. La noche era serena, con pocas luces encendidas en las casas vecinas. Pensé en lo vivido, en lo que nunca dije, en lo que me guardé para mí misma. No había arrepentimiento. Solo una sensación de aprendizaje, de haber despertado de un letargo largo. Recordé una frase de la libreta: no todo lo que sentimos se traduce en palabras. Y era cierto. Mi marido se acercó, me abrazó por la espalda. Sentí el calor de su cuerpo, su respiración pausada. Me preguntó si quería ver una película antes de dormir. Dije que sí. Bajamos juntos, elegimos una comedia ligera, reímos de a ratos. Por momentos el peso de los días pasados parecía disiparse, como si todo volviera a su cauce habitual. Pero en mi interior sabía que nada sería igual aunque lo intentara. Que la grieta abierta no podía cerrarse con gestos sencillos. Esa noche, en la quietud del dormitorio, me permití llorar en silencio. No de dolor, ni de culpa, sino de alivio. De haber sentido, de haberme encontrado a mí misma. De aceptar que la vida, con sus vueltas, nunca nos devuelve al mismo sitio. Y que a veces lo más valioso es atreverse a mirar hacia adentro, aunque no siempre sepamos qué hacer con lo que encontramos. Antes de dormir, guardé el sobre en el fondo del cajón,
junto a la libreta donde había escrito mis pensamientos. Apagué la luz y me quedé un rato en la oscuridad, escuchando mi propia respiración, dejando que el silencio llenara el cuarto. No sé qué pasará mañana, ni si algún día abriré esa carta. Pero supe en ese instante que lo importante no era la respuesta, sino haberme hecho la pregunta.